Todos del lado de la política, porque el sector privado no aguanta más. Voy a introducir un tema de los que pusieron este año, que son los jubilados. Coincidí, Javier, que lo han puesto su granito este año. Ellos pusieron fuertemente el hombro, los jubilados. Los jubilados. Los que pusieron. Bueno, a ver, Sí, o sea, 100.000 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, 75.000 millones. ¿qué pasó con los jubilados? Una reforma previsional que se aprobó el 29 de diciembre del año pasado, una reforma que cambió la fórmula jubilatoria. Antes las jubilaciones se actualizaban, la movilidad previsional, teniendo en cuenta la evolución de los salarios y la recaudación previsional de los 6 meses previos. Ahora se actualizan teniendo en cuenta fundamentalmente la inflación y en menor medida los salarios. Esa es la nueva fórmula previsional. Yo había dicho, y ahora voy a mostrar acá cuáles eran los aumentos en una placa, los aumentos que para este año se prevén con la nueva fórmula previsional, que en una economía donde la inflación se acelera, que es lo que estamos contando acá con Javier, que ocurre este año con la economía argentina, la verdad que la nueva fórmula previsional ayuda para que pierdan menos que con la vieja fórmula previsional. ¿Por qué? Porque la vieja fórmula previsional, la fórmula del kirchnerismo, funcionó bien para los jubilados. Le ganaban a la inflación, salvo en los 2 años en los cuales hubo devaluación y aceleración de la inflación, en el 2014 y en el 2016. Porque como se indexan con la vieja, con la de Cristina, con la evolución de los salarios y con la evolución de la recaudación previsional, cuando hay devaluación y aceleración de la inflación, cae la recaudación previsional y también los salarios van por detrás de la inflación, entonces los jubilados pierden más. El problema es que ayer una Cámara Federal, la Cámara de Previsión Social, unánimemente, lo que determinó es que de los aumentos previstos para este año, que ya sabemos, lo puedo poner acá para así lo puedo mostrar exactamente, que el aumento de marzo fue del 5,7%, acá lo estoy mostrando, a ver si podemos verlo acá, 5,7% el aumento de marzo de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque según la nueva fórmula era en base a lo que había pasado con la inflación entre julio y septiembre del año pasado. Y el aumento de junio, que es el aumento que ahora están teniendo este mes los jubilados, fue del 5,6%, 0,69%, el que están teniendo los jubilados este mes. Porque es en base a la inflación pasada en octubre y diciembre del año pasado. ¿Qué dijo la Cámara Federal? Dijo, no señores, ustedes están aplicando la fórmula retroactivamente. Ojo que entre julio y diciembre del año pasado había que aplicar la vieja fórmula. O sea que este primer aumento de marzo, después sigan como quieran, pero el primer aumento de marzo, en vez de haber sido 5,7%, como fue para los jubilados, tendría que haber sido 14,5% el aumento de los jubilados. Fíjense que con el aumento de julio, con el aumento de este mes de junio, los jubilados se acercan un poquito a ese 14,5%, pero la Cámara dice que tendría que haberse dado ese 14,5% ya en marzo. ¿Es así, Silvia? Exactamente. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, porque la realidad es que el problema grande, digamos, del cambio de fórmula fue el empalme. Claro. Entonces, no es que una fórmula era mejor que la otra, el problema era qué hacías cuando cambiabas de una a otra. El empalme fue lo que generó el ahorro que vos recién mencionaste. Eso fue, digamos, ¿por qué? Porque en marzo el jubilado ya estaba previsto que iba a cobrar en el orden del 15%. ¿Qué pasó cuando el jubilado fue y vio que tenía el 5,71%? La diferencia es de un 9%, es mucho. Tenemos que recordar... De hecho, el gobierno reconoció que el jubilado iba a perder en el cambio de una fórmula a otra porque... aprobó una compensación, exactamente, muy presionado por Elisa Carrió, una compensación para los jubilados que cobraban la mínima. Exactamente. De hecho, digamos, por eso al principio eran 100.000 millones de pesos, cuando dieron ese bono, el ahorro fue de 75.000 millones de pesos. ¿Por qué? Cuando vieron que realmente había un perjuicio real en los jubilados en el aumento de marzo, de hecho es claro el fallo que dice... que es lo que se cuestiona es el aumento y el empalme de fórmula en marzo. Con posterioridad no se cuestiona la fórmula. Sería que los próximos aumentos no tendrían ningún tipo de, digamos, cuestionamiento. De hecho, yo decía que esta fórmula, si la economía argentina sigue tan mal, digamos, pero estamos devaluando con la inflación, yo creo te protege más que esta fórmula. nunca se pensó que iba a haber esta inflación. Claro. Yo creo que el cambio de fórmula pensaron que iban a estar en el orden del 15% de inflación y no en lo proyectado actual.
Entonces, por eso es que, lamentablemente, el aumento de los jubilados va a ser amplio porque hay mucha inflación. Claro. A ver, de todas maneras, para de alguna manera dejar en claro, esto es un fallo en particular. Este es un fallo del doctor Fernández Pastor, que él, digamos, en diciembre ingresó el reclamo. Es solo para él, eso hay que tenerlo claro. ¿Esto va a ir a la Corte Suprema? Sí, por supuesto que sí. Pero en algún momento, si lo convalida la Corte Suprema... No, lo que pasa es que esto abre la puerta a muchísimos reclamos. Claro. ¿Por qué? Porque hay 17 millones de personas que son afectadas con esta medida. Porque no solo son las pensiones y jubilaciones, sino también AUH, no contributivas. Es que un todo universo se enorme. ajusta, se con esta actualiza con esta fórmula. Exactamente. Entonces, pero bueno, atención, porque después, si la Corte Suprema convalida lo que dijo la Cámara de Previsión Social, en algún momento el gobierno va a tener que hacer una compensación por el mes de marzo a los jubilados. Yo creo que en un momento el gobierno pensó que esto pasaba. Vuelvo a insistir, por algo, cuando empezaron, digamos, las primeras negociaciones fueron, damos esto sin el bonus de marzo. Sí. Luego dieron un bonus muy bajo. De hecho, en la resolución dicen que todo lo que se cobró, digamos, extra, no va a tener hay que descontar del 14,5%, que es lo que se prevé. ¿Qué va a pasar ahora? Está todo esto pendiente de la Corte Suprema, pero fue realmente una palmadita a los jubilados. Igual, digamos, al margen de lo que dice la doctora, o sea, me parece que, ¿ves? Este es otro tema que el gobierno trató mal. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. El kirchnerismo quebró el sistema, lo quebró por dos cosas, básicamente. Una es porque duplicó la cantidad de jubilados sin aportes. O sea, vos tenés un sistema de reparto que es un pozo, si vas a poner más mano a sacar, digo, te llevas menos. ¿Puedo Entonces, cuestionarte? quiero terminar con el argumento. ¿Sí? Y de lo otro fue la fórmula que desarrolló Cristina, que en un contexto, si vos mirás desde el 2011 hasta el 2015, el PBI per cápita estuvo cayendo. Si mirás desde el 2008, estuvo constante, ¿sí? Entonces, pero a vos te aumentó el cargo en jubilaciones 25% en términos reales. Para que te des una idea, Argentina gasta en jubilaciones lo mismo que gasta Alemania en términos de PBI, con una población 43% más vieja, Alemania. Es decir, el sistema está quebrado y genera una relación explosiva. Entonces, vos necesitabas hacer algo. Vos, digamos, o sea, ¿cómo se arregla esto? O sea, primero le tenés que contarle a la gente que el sistema está quebrado y le tenés que decir cómo es la realidad de cómo se arregla. Vas a tener que extender la cantidad de años de la jubilación, vas a tener que bajar el beneficio, porque digo, es la forma en la cual arreglas las cantidades, y tenías que arreglar la fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fórmula era parte de la situación explosiva. ¿Qué hizo el gobierno? Fue sobre la fórmula. Con esa plata de la fórmula que se ahorraba, no tenía que agarrar y usarla, ¿sí?, para estimular el socialismo cloacal de la Evita Amarilla. La tenía que usar para recapitalizar el sistema, ¿sí? Y no lo hizo. Entonces, digo, la reforma, digo, vos la tenés que hacer, los números los tenés que respetar. Lo que vos no podés hacer es hacer política con un tema, digamos que... Pero es cierto, nosotros siempre dijimos que en el cambio de fórmula los jubilados perdían. Pero claro no porque la nueva fórmula no fuera buena. Y en diciembre, pero es claro que digo, vamos a estar sentados acá y producto del cambio de la fórmula los jubilados no van a perder. Van a perder menos que con la fórmula anterior. Bueno, van a perder menos que con la fórmula anterior. Pero digo, está claro, digo, que el sistema lo tenés quebrado y lo tenés muy mal el sistema por un elemento básico, elemental, que Argentina tiene uno de cada 3 trabajadores. Argentina tiene un problema básico con las jubilaciones. ¿Te puedo decir algo? Que siempre lo charlamos. Que los otros estén quebrados no quiere decir que vos tenés que quebrar tu sistema. Cuando vos tenés un país, eso es una falacia. Pero escuchame una cosa, cuando vos tenés un país donde lamentablemente en el pasado y recién ahora estamos viendo el trabajo registrado y hay un control sobre eso, porque las moratorias no es que otorgaron jubilaciones sin aporte y nada más, sino también subsanaron historias laborales de gente que no le hicieron los aportes o que no existen los aportes. Pero bueno, entonces, ¿sabés cuántas personas necesitan pero entonces le moratorias? estoy pagando 2 veces al Estado. Pero escuchame, pero le pago 2 veces al Estado. Digo, Javier, y el contribuyente tiene que pagar los costos de que el Estado además fue ineficiente. Lo que hay que tratar es generar más trabajo en blanco. No, bueno, pero ¿por qué crees que hay tanto? ¿Por qué te crees que de cada 3 trabajadores uno está en negro? Porque justamente la regulación del mercado laboral lo hacen imposible. O sea, bueno, pero vos te vas a dejar a la gente desprotecida. ¿Vos crees que un tipo de secretario consigue trabajo hoy? No, pero ¿sabés lo que pasa? No, pero el problema es ese, creer que las leyes que cuidan a la gente las cuida, y en realidad lo que cuida, cuando vos haces esas leyes, cuando vos haces esas leyes,
digamos, terminás perjudicando a los que Javier. querés proteger. O sea, el resultado es exactamente No te me opuesto. portes mal. No, bueno, pero digo, hay Legal. cientos de años de evidencia empírica que si vos haces eso, al que jodés es al trabajador. No, no, bueno. Bueno, se me digo, ok, bueno, ahí tenés un tercio de la gente de negro. no, no, Está bien, está bien. Ya se me engranó, pará. Veníamos Después veníamos aparece discutiéndolo tranquilo. Veníamos discutiéndolo tranquilo. Vamos. Tranquilo. Digo, si ya te anotaste la cucarda de que estuve tranquilo todo el pero programa. Veníamos discutiendo tranquilo. Aparte es contagioso. Para que vamos a seguir unos minutos más, es un tema importante. Dale. 1 millón de jubilados con invalidez. Lo que está. No, pero no. Yo te voy a decir algo. El Claro, 50 había 70.000 cuando arrancó el kirchnerismo. De a una. Abrazo la negra. Está bien, digo, ¿qué? ¿Afirmative action? Pará. Discriminación positiva, no. Dale, Javier. Liberal, igualdad ante la ley. Pará, Te tratamos Javier, igual un que a poquito, cualquiera. Un poquito, ahora. Vamos a. No, pues es un debate muy interesante y tiene que ver con los grandes temas de fondo de la Argentina. Exactamente. Y los jubilados son los grandes temas de fondo de la Argentina. A ver, acá hay distintas cosas. Por un lado está lo que cuenta la licenciada Arce, que hay un problema Doctora. social, la doctora Arce, que es un problema social importante, que había muchas personas que muchos habían trabajado en negro, habían cumplido 65 años o 70 años, la edad para jubilarse, y no tenían los aportes correspondientes, entonces es un problema social. Cuando para el Estado le llega es un problema social. También están las cosas que dice Álvaro González, 1 millón de pensionados por invalidez, inexplicable porque iban a buscar... Pasaron 1 millón. Eso está al contrario. Bueno, Eso está al contrario. es decir, Es que no había, por eso lo Pero pudieron no hacer. Mucha- Esto es lo que tenés que Pero, entender. perdón. No te quiero Y también porfiar. está- No había el control. Si hubiera habido control, no hubiera habido 1 millón de Pero no jubilados con estamos invalidez. hablando, pará. Bueno. Esos son. Perdón, ¿puedo terminar? Sí. Y el tercer elemento que es, y después hay que ver por qué, yo creo que no es solamente por el tema de la regulación, sino que Argentina ha tenido crisis cada 6 años, 7 años, 10 años. Exactamente. En Argentina, a diferencia de otros países, 1 de cada 3 trabajadores está en negro. O sea que no aporta al sistema Ese es el que problema. paga a nuestros jubilados. Ese es el Casualmente problema. Argentina es el país que tiene la mayor carga sobre el mercado laboral en el mundo. O es un sea, punto. bueno, vamos Es un primero, punto. primero por pero escándalo. ¿Entendés que las Es moratorias un punto. estas, independientemente que no tiene nada que ver, yo estoy hablando del jubilado. Vos. Mi mamá como- se jubiló. Exactamente. Y no, era ama de casa, nunca hizo un aporte. Pero tu mamá por ahí tiene la suerte de tenerte a vos y que vos la puedas ayudar. Pero ¿sabes No, la cantidad de no, mujeres no. que Cuando- no tienen la posibilidad ¿Querés que los ayude? cuente? ¿Qué la vas a dejar ahí? No, entonces que ¿Querés haga que cargo a alguien. ¿Querés que te cuente para que te rías, Ah, no, y Javier? entonces ¿Querés que te vos querés, cuente la anécdota en mi compulsivamente hacer casa? que lo financie Maxi, lo financie Álvaro, lo financie yo por la fuerza Bueno, de vos Pepo. como ¿Y Estado- yo qué culpa tengo? No, pero el Estado, digamos, después le cobra impuestos a otro. Digo, y después le Pero reventás no, el bolsillo a otro. escuchame O sea, estás una cosa. considerando que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y lo Para, decidimos para a un segundo, dedo. Siempre hay de digo, todo tipo de digo, ciudadanos. no, ok, esto- digo, listo, digo, ok, para hay un distintos segundo, tipos de para un ciudadanos, segundo. no hay igualdad frente a la ley, digamos, ok, El digamos, razonamiento digo, tuyo. Alberdi, por Dios, resucitar, a poner orden. El razonamiento tuyo, ¿tu nombre de pila es? Silvia. Silvia, el razonamiento tuyo es válido en un país en donde lo que sobra es la plata. No, bueno, pero ¿y qué Este- vas a en hacer este- vos como en este- Estado? en Yo no este soy país, Estado. en este- Vos como Estado. Tengo que asumir Tenés lo que me dejaron y tratar de escuchame, administrarlo. tenés 7 Lo que no millones es de menos jubilados. cierto de lo que dice Javier es que hay en la Argentina muy pocos activos para sostener a los pasivos. Entonces, eso, como bien dice él, que se llama déficit. A ver, la doctora Entonces, Arce. eso hay que Si vos administrarlo. tenés 7 No millones le, de no le jubilados, vas a sacar. yo te digo, de el- esos 7 millones de jubilados, Sí. casi el 50% de jubilados necesitó de estas moratorias de las que hablan de ama de casa, que para mí algunos son de ama de casa y otros no, porque tienen parcialmente, lo que te digo, compraron aportes porque no llegan a los 30 años. Si vos tenés yo creo que vos acá traes, no te digo 7, 1 millón. ¿Quién consigue trabajo? ¿Qué haces vos como Estado? Que se arreglen. Está bien. Pero, Entonces, correrte del medio lo pero- que tenés que hacer como pero Estado para lo que que- haya No, no trabajo. es así. Lo que yo- No, Lo que bueno, yo la te digo evidencia no empírica es internacional así. señala que cuanto Silvia, más yo te hago Estado una ponga, consulta. peor nos va. Una persona que trabaja con vos en tu Sí, estudio sí. viene y te dice, mira, yo no tengo casa. Ojalá vos pudieras agarrar la cartera, abrir la cartera y darle la plata y que se compre la casa. ¿No? Y es justo que tenga casa. A ver, un segundo. No, me parece que te estamos o que venga tirando el al gobierno y de extremo. Prepo te haga pagarle la Un casa. segundo, ¿Qué peor? un segundo, porque tengo que redondear este tema. También es cierto, hay que decirle al diputado Álvaro González, que este gobierno, yo creo que en ese sentido también entendió cuál era la situación social. Bueno. No solamente aumentó 1 millón de asignaciones universales por hijo, Exactamente. sino que también creó lo que se llama la pensión universal a la vejez. A la vejez. Es decir, que aquella persona que cumple más de 70 años No, o mujeres 60, hombres 65. o hombre 65 Esa es la edad y no hoy. tiene ningún aporte, se jubila con el 80% de la jubilación mínima. No, es así. Todos 70%. hombres y mujeres tienen ahora la pensión por vejez
vejez, que fue un otorgamiento, digamos que esto es con la nueva administración, van a poder, sin ningún tipo de aporte, tener el 80% de la jubilación mínima. Eso es, digamos, no es muy distinto a las moratorias que tanto cuestionamos. Que es reconocer este problema. Y por otro lado, no se puede perder la sensibilidad en un país de pobres. Chicos, esto es un país de pobres. La sensibilidad tiene un límite. Hay algo que se llama restricción de presupuesto. Bueno, pero con él nos peleamos siempre. Somos blanco y negro. A ver, nosotros. dos cosas. Una, la restricción presupuestaria existe. Yo entiendo, digamos, que, a ver, un pastel de este tamaño es una porquería, pero digo, es el que tengo y digo, si quiero repartir acorde a un pastel más grande que no existe, estoy jodido. Primer punto. Punto dos, que es mucho más grave en términos dinámicos, algo que vos sabés muy bien, que se llama lo que es el bonus demográfico, que es lo que tiene que ver con la transición de la población y que Argentina está disfrutando del bonus demográfico. Porque tiene población joven todavía. Claro, y eso genera un boom de ahorro que se transforma en un boom de inversión. Y vos sabés que todos los países que crecieron primero fueron los que entraron primero en la transición demográfica. Lo que digo es, cuando uno analiza esta cuestión, hay que tener mucho cuidado porque estamos dinamitando el bonus demográfico. ¿Y cuál es la consecuencia? Que esto que podría ser un regalo o una bendición se transforme en un regalo envenenado. Un segundito, porque voy a seguir con otros temas.